es la geometría analítica? ¿Qué hace diferente esta materia de la geometría que vimos el año pasado? Para empezar, la geometría que estudiamos en primer año es la geometría euclidiana, también conocida como geometría pura. Esta fue desarrollada por el gran matemático griego Euclides alrededor del año 300 a.C. Por otro lado, la geometría analítica fue desarrollada por el brillante filósofo y matemático francés René Descartes en el siglo XVII. En geometría euclidiana, básicamente estudiamos figuras que pueden construirse con regla y compás. El año pasado vimos conceptos como puntos, líneas, ángulos, congruencias y semejanzas. ¿Cómo obteníamos esos resultados? Construyendo figuras y resolviendo los problemas mediante axiomas y postulados. Pero ahora podemos guardar el compás, porque en lugar de construir figuras, vamos a describirlas con ecuaciones. Sí, con ecuaciones, porque los puntos, las líneas, las parábolas y todas las figuras que conozcan podrán representarse en un sistema de ejes coordenados. Así que mientras en la geometría euclidiana veíamos al punto como la intersección de dos rectas, sin dimensión y representado por letras mayúsculas, y también veíamos a una recta como un conjunto infinito de puntos representado por letras minúsculas, en la geometría analítica una recta será el conjunto de puntos representados por una ecuación como esta, y como esta, y como esta, y como esta otra, y como muchas más. Porque en eso radica la belleza, la magia de la geometría analítica, en su capacidad de unir diversas ramas de las matemáticas, como la geometría, el análisis matemático, el álgebra. De hecho, fue un hito en el desarrollo matemático y vino a enriquecer nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Para definir un sistema coordenado, Descartes lo que hizo fue definir primero el sistema en una dimensión y luego extenderlo a 2 y 3 dimensiones. Así que empezaremos definiendo qué es un sistema coordenado lineal. Consideremos una recta R y sobre esta recta elegiremos un punto como referencia al que llamaremos origen y nombraremos con la letra O. También elegiremos una longitud conveniente como unidad de medida, que en este caso va a ser la longitud que hay entre el punto O y el punto A. Y vamos a dividir a la recta en segmentos que tengan esa misma longitud. También elegiremos un sentido al que llamamos sentido positivo, que será de izquierda a derecha del origen. Y vamos a elegir un sentido negativo, que será el sentido opuesto. Este esquema que acabamos de hacer es lo que se conoce como sistema coordenado lineal, porque se compone de un solo eje numérico y establece una correspondencia biunívoca, es decir, una correspondencia 1 a 1 entre los puntos de la recta y los números reales. Por ejemplo, al origen le va a corresponder el punto 0 y al punto A le corresponde el 1 porque dijimos que era nuestra unidad. Entonces, si ahora tomamos un punto P sub 1, ¿qué número real le va a corresponder? Bueno, si nos fijamos y si contamos, le va a corresponder el 6. ¿Por qué? Porque ese punto P sub 1 está 6 unidades hacia la derecha del origen. Entonces, el 6 es la coordenada del punto P sub 1 y esto se denota de la siguiente manera. P sub 1 de X sub 1 es igual a 6. Si tomamos un punto P sub 2 que está a la izquierda del origen, observemos que a este punto le va a corresponder el menos 5. ¿Por qué? Porque si contamos está a 5 unidades, pero a la izquierda del origen, o sea, en el sentido negativo. Así podemos denotar como que P sub 2 tiene la coordenada X sub 2, que es igual a menos 5. Y podemos seguir escribiendo números, porque este sistema lo que hace es establecer que a todo número real le corresponde un punto en la recta, y a todo punto en la recta le corresponde un número real. Y esa correspondencia es única. Así que resumiendo, el sistema coordenado lineal sería la representación visual de los números reales en una recta. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, nos ayuda a entender mejor las relaciones y propiedades que hay entre números. Y también podemos ver fácilmente cómo un número está ubicado en relación con otro, si está a la derecha o está a la izquierda, y cuánta distancia hay entre ellos. Si tenemos dos puntos A y B, donde la coordenada del punto A es 7 y la coordenada del punto B es menos 4, entonces la distancia del punto A y B se calcula con la siguiente fórmula, que nos dice que la distancia entre dos puntos es igual al valor absoluto de la diferencia entre las coordenadas de ambos puntos.
Se utiliza el valor absoluto para calcular la distancia porque una distancia siempre es un valor positivo, independientemente de cuál punto esté a la izquierda o a la derecha. Eso significa que nosotros podemos restar x2 menos x1 o podemos restar x1 menos x2 y en ambos casos obtendremos el mismo resultado. ¿Para qué se utiliza esta fórmula? Bueno, la podemos utilizar para calcular variables físicas como el tiempo, la temperatura, entre otros. Veamos un ejemplo. La distancia entre dos puntos. Si hoy se espera una temperatura máxima de 27 grados y ayer hizo una temperatura máxima de 22 grados, ¿cuál es la diferencia de temperatura entre ayer y hoy? Para encontrar la diferencia de temperatura, lo que vamos a hacer es trazar una recta. ¿Por qué? Porque vamos a representar las temperaturas en un sistema unidimensional, donde cada punto de esta recta va a representar una temperatura específica. Por ejemplo, vamos a marcar el punto 22, que lo vamos a llamar x1, para representar la temperatura máxima de ayer. Y x2 va a representar el punto 27, que es la temperatura máxima de hoy. Y así podemos utilizar la fórmula de distancia para saber cuánto ha cambiado la temperatura. Si reemplazamos x2 por 27 y x1 por 22, obtendremos que esa resta nos da 5, ¿sí? Y el valor absoluto de 5 es 5. Por lo tanto, la diferencia de temperatura entre ayer y hoy será de 5 grados Celsius. Observemos que si también hacemos la resta al revés, es decir que tomamos primero 22 y restamos 22 menos 27, obtenemos menos 5, pero el valor absoluto de menos 5 sigue siendo 5. O sea, la diferencia siempre va a ser de 5 grados Celsius. Porque como dijimos, en este sistema, ¿sí?, la distancia nunca puede ser negativa, es decir, siempre va a ser positiva. Un sistema coordenado bidimensional o plano es un sistema formado por dos rectas graduadas a las que las llamaremos eje de coordenadas y las cuales son perpendiculares entre sí. Por eso también es conocida como sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. El eje horizontal recibe el nombre de eje X o eje de las abscisas y su dirección es positiva hacia la derecha y negativa hacia la izquierda. El eje vertical recibe el nombre de eje de las Y o eje de las ordenadas y su dirección es positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Los ejes X e Y son perpendiculares entre sí y se cortan en un punto llamado origen de coordenadas. Además, dividen al plano en 4 regiones que se denominan cuadrantes y se van enumerando desde el primero hasta el cuarto en números romanos y en sentido antihorario. En este sistema, un punto se nombra con mayúscula, por ejemplo, aquí tenemos el punto P y tiene coordenadas X e Y, donde X e Y serán números reales. Por ejemplo, aquí vemos que la X vale 3, mientras que Y la ordenada de P y será 6. En resumen, el sistema de coordenadas bidimensional lo que hace es darnos una forma precisa de cómo representar la posición de puntos en un plano mediante pares ordenados de números reales y establece una relación biunívoca, es decir, que presenta una relación 1 a 1 entre cada punto del plano y un par ordenado de números reales. Para calcular la distancia entre dos puntos en el plano, vamos a usar la siguiente fórmula, que nos establece que la distancia es igual a la raíz cuadrada de los puntos en los ejes horizontal y vertical. ¿De dónde sale esta fórmula? Deriva del teorema de Pitágoras aplicado a un triángulo rectángulo que se formará por los dos puntos y la línea que los conecta. Por ejemplo, si tengo un punto P1 de coordenadas menos 5 y menos 4 y P2 de coordenadas 3 y 6 y queremos calcular la distancia entre ellos, formamos un triángulo rectángulo uniendo la distancia que hay entre las componentes Y y las componentes X de ambos puntos. Observemos en nuestro gráfico que la línea que une los dos puntos es igual a la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo y que uno de sus catetos corresponde a la diferencia entre las componentes Y de los puntos, es decir, Y2 menos Y1, y el otro corresponde a la diferencia de los componentes X, es decir, X2 menos X1.
Ahora que tenemos el triángulo rectángulo definido, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Si nosotros reemplazamos en esta fórmula los datos, tenemos que la distancia elevado al cuadrado es igual al cateto que tenemos dibujado en azul, que es x2 menos x1 elevado al cuadrado, más el cateto que tenemos dibujado en violeta, que es y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y si nosotros despejamos la distancia, tenemos nuestra fórmula que nos permite calcular la distancia entre dos puntos en el plano. Ahora vamos a ver un problema para calcular la distancia entre dos puntos. El enunciado nos dice: te encuentras con un turista afuera del shopping. El turista quiere conocer la Casa de Gobierno y la Iglesia de San Francisco y quiere que nosotros le digamos cuál es la distancia entre ambas. Lo que vamos a hacer para resolver este problema es, en un pequeño mapa de Jujuy, vamos a marcar un sistema de coordenadas donde ya tenemos marcado el shopping, porque el enunciado dice que hay que tomarlo como punto de origen, así que ahí marcamos nuestro origen o punto 00. Así que lo que vamos a hacer es plantear un sistema de ejes de coordenadas y una escala graduada, que no es real, pero que sí nos va a servir para entender el procedimiento que tenemos que hacer para calcular la distancia cuando tengamos una escala real. Lo primero que vamos a hacer es marcar un punto que representa la Casa de Gobierno y ese punto va a tener como coordenadas 4 y menos 5, y luego otro punto que represente la Iglesia de San Francisco y ese punto va a tener como coordenadas menos 5, 0. Estos valores de las coordenadas los tenemos que reemplazar en la ecuación de la distancia, ya que tenemos los valores de x2 e y2 y x1 e y1. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar los valores en nuestra ecuación y vamos a ir operando matemáticamente hasta llegar a encontrar el número que representa la distancia. En este caso la distancia es la raíz cuadrada de 106. Gráficamente solemos ver a los vectores representados como flechas, pero ¿qué es realmente un vector? Bueno, se lo puede definir como el segmento orientado que tiene como punto inicial el origen de coordenadas y poseen tres elementos: módulo, dirección y sentido. ¿Qué es el módulo? Es la longitud del vector, es decir, la distancia que hay desde el origen del sistema de coordenadas hasta la punta de la flecha. Y va a ser siempre cero o positivo, porque dijimos que una longitud, una distancia, nunca puede ser negativa. Observemos que en la imagen tenemos dos vectores, el vector b y el vector u. De aquí podemos notar que el módulo de b y el módulo de u ya están planteados, y se denota de la siguiente manera: el nombre del vector pero colocado entre barras verticales. Cuando ustedes vean eso significa que están hablando del módulo de tal o cual vector. A simple vista podemos notar que el módulo de u es mucho mayor que el módulo del vector b. ¿Por qué? Porque notamos, por así decirlo, que u es más grande que b, o sea, es de una longitud mucho mayor que la de b. Pero ¿cómo nosotros podemos saber realmente cuál es esta longitud o esta medida? Bueno, dado un vector u cuyas componentes son u1 y u2, entonces vamos a definir el módulo de este vector u de la siguiente forma. Vamos a decir que el módulo del vector u se define como la raíz cuadrada de la suma de los componentes del vector elevados al cuadrado. Para entenderlo mejor, vamos al siguiente ejemplo. Si el vector u tiene de componentes 3 y menos 4, entonces el módulo del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de la primera componente del vector, es decir, 3 elevada al cuadrado, más la segunda componente del vector, que es menos 4 elevada al cuadrado. Resolviendo toda esta ecuación nos va a dar como resultado que el módulo del vector u es igual a 5. Ahora veamos qué es la dirección. Esto se define como la recta sobre la cual se plantea el vector. Observemos aquí todos estos vectores. Están allí en un sistema de coordenadas. ¿Cuál podemos decir que tienen la misma dirección? Podríamos decir que el vector e y el vector f tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque están planteados sobre la misma recta, que en este caso es el eje X. También fíjense en el vector C y el vector D, los que están allí de color verde y de color rojo. También podemos decir que tienen la misma dirección, porque ellos están planteados o contenidos sobre la recta M.
entonces también van a tener la misma dirección. Los otros vectores no comparten dirección porque no comparten ninguna recta específicamente. Y por último, ¿qué sería el sentido de un vector? Bueno, indica el lugar hacia donde apunta o hacia donde se dirige el vector y está representado mediante la punta de la flecha. Una vez más observemos el gráfico y ahora digamos, ¿qué vectores comparten sentido o cuáles tienen el mismo sentido? Vemos que si bien el vector C y D tienen la misma dirección, los que están sobre la recta M, el sentido es diferente, porque están apuntando hacia lugares opuestos, mientras que los vectores E y F sí tienen el mismo sentido, porque ambos están apuntando hacia la misma dirección que sería el eje X positivo. Ahora veamos qué es un vector posición. Se define como aquel que describe la posición de un punto en un sistema de coordenadas y se va a representar como una flecha que va desde el origen de coordenadas, desde el punto 0, 0, hasta el punto en cuestión. Por ejemplo, aquí yo tengo dos puntos con sus respectivas coordenadas. El punto B de coordenadas 4 y 3 y el punto U de coordenadas 2 y 6. Tracemos el vector posición para el punto B. Lo vamos a dibujar trazando desde el origen de coordenadas, es decir, desde el punto 0, 0 hasta B. Allí vamos a dibujar una flecha y vamos a decir que este vector tiene como componentes 4 y 3, que coincide con las coordenadas del punto al que está representando. Pero aquí hay que entender algo, no es lo mismo. Un punto se describe mediante coordenadas, mientras que un vector se describe mediante componentes. En este caso coinciden porque el vector posición se representa desde el origen, desde el punto 0, 0. Pero debemos tener en cuenta esto, que no es lo mismo coordenadas que componentes. Entonces, si el punto es B, el vector posición se va a denotar como el vector OB. Si el punto es P, el vector posición se denotará como el vector OP. En este caso tenemos el punto U, de coordenadas 2 y 6. Entonces, su vector posición se va a denotar como el vector OU, y sus componentes van a ser las componentes 2 y 6. La suma de dos o más vectores es una operación que da como resultado otro vector. Teniendo los vectores UV con sus respectivas componentes, la suma nos dará entonces U más V igual a la suma de las componentes correspondientes, tanto en X como en Y. Vamos a ver un ejemplo. U será nuestro vector 2, 3, V nuestro vector 5, 6. La suma entre U más V entonces nos dará como componente X la suma de las componentes X de ambos vectores, 2 más 5, y la componente Y la suma de las componentes Y de los dos vectores, 3 y 6. Entonces, de nuestro nuevo vector, las componentes serán 7 y 9 respectivamente. La suma de vectores también puede hacerse gráficamente. Entonces vamos a graficar nuestros ejes X e Y vamos a graficar a nuestro primer vector, al que llamaremos A. Luego tendremos nuestro vector, al que llamaremos B. La suma entre estos dos entonces se dará cuando coloquemos a B en la misma posición en la que se encuentra al extremo de A. De esta manera y desde el centro vamos a marcar un vector que llegue hasta el extremo de B. Este vector, llamado A más B, será entonces el resultado de esta suma gráfica. Igualdad y proporcionalidad. Dos vectores son iguales si tienen igual magnitud, dirección y sentido. Si dibujamos un vector A y un vector B y los superponemos, sabremos entonces que tienen las mismas componentes. En este caso, les diremos que las componentes de A son 5 y 3 y las componentes en B también son 5 y 3. Sin embargo, si nosotros tuviéramos un B un poco más grande y decimos que B es el doble de A, entonces vamos a tener que multiplicar a las componentes de B por 2, lo que nos dejará entonces como resultado que las componentes del nuevo vector serán 10 y 6. De la misma manera, si dijéramos que B es el triple de A, vamos a tener que multiplicar a las componentes de A por 3, lo que nos dejaría con 15 y 9. Esto lo vemos aumentando. Ahora, ¿qué pasará si el vector B es la mitad del vector A? Vamos entonces a decir que B es igual a 1 medio por las componentes de A.
lo que nos dejarán entonces las coordenadas 2, 5 y 1,5. Entonces, decimos que A y B son proporcionales y esta proporcionalidad se representa con la ecuación B igual a T por A, en donde T es el número cualquiera por el que se multiplicarán las componentes de A. El producto escalar de dos vectores nos da como resultado un número o un punto. Vamos a tener una ecuación, la que es U por B igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno de tita, siendo tita el ángulo que se forma entre ambos vectores al graficarse. Para calcular los módulos de U y B vamos a tener las siguientes ecuaciones. Para U será la componente de x al cuadrado más la componente de y al cuadrado, raíz cuadrada de ambos. Y entonces vamos a multiplicar estos módulos por el coseno de tita. Ahora, si conocemos las componentes de los vectores es mucho más sencillo. Para esta hay otra ecuación. U por B es igual a U1 por B1 más U2 por B2. O sea, multiplicamos las componentes correspondientes. En este ejemplo, si U tiene componente 2, 0 y B componente 8, 5, vamos a multiplicar 2 por 8 y 0 por 5. Y nos da como resultado 16, un número. Entonces, este 16 es el resultado del producto escalar de estos dos vectores. Las dos ecuaciones las podemos utilizar dependiendo de las componentes que nosotros conozcamos. Por ejemplo, si sabemos qué valor tienen las magnitudes y qué ángulos forman estos vectores entre ellos, entonces vamos a poder utilizar la primera ecuación. Sin embargo, si nosotros no conocemos cuáles son esos valores, pero sí sabemos cuáles son las componentes de ambos vectores, vamos a usar la segunda. Nos vamos a centrar en un caso particular, cuando el coseno de tita sea igual a 0. Para que esto suceda, sabemos que tita tendría que valer 90 grados. De aquí entonces sacaremos el concepto de la ortogonalidad de dos vectores. Si U y B son perpendiculares, tita será entonces 90 grados y el coseno es igual a 0. El producto escalar es 0. Dos vectores son ortogonales siempre que se cumpla que el producto escalar es 0. Proyección de un vector sobre otro. Puede interpretarse como la componente de un vector en la dirección de otro. Vamos a dibujar entonces un vector A y un vector U. Para poder hacer la proyección del vector U sobre el vector A, vamos a trazar una recta perpendicular a A que pase por el extremo superior de U. De esta manera vamos a obtener un triángulo rectángulo. Y ahora vamos a unir el centro con el punto de intersección de nuestra recta perpendicular en el vector A. Ese nuevo vector es la proyección de U sobre el vector A. Como ejemplo de la vida cotidiana, diremos que cuando el Sol está en el cenit, o sea, en su punto más alto, se proyectará una sombra en el vector U, que es estrictamente hacia abajo, ortogonalmente. La sombra de U entonces será la proyección ortogonal de nuestro vector U sobre el suelo, lo que pasa cuando el Sol refleja nuestra sombra. Matemáticamente, la proyección de U sobre el vector A se representa con el producto escalar entre el vector U y el vector A sobre el módulo del vector A elevado al cuadrado multiplicado por el vector A. Bueno, ahora vamos a encontrar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por un punto y es paralela a un vector dado. Si en un sistema de ejes coordenados yo tengo un punto P sub 0 cuyas coordenadas van a ser x sub 0 e y sub 0 y quiero trazar una recta que pase por ese punto, debo tener en cuenta aquel postulado que me dice que por un punto pasan infinitas rectas. Por lo tanto, por ese punto P sub 0 que tengo graficado ahí puede pasar esta recta, esta recta, esta recta, esta recta e infinitas rectas más. Así que yo a mi recta le tengo que dar o le tengo que definir una orientación específica. Y esa orientación va a venir dada por el vector U, que va a ser un vector de componentes U sub 1 y U sub 2 y que recibe el nombre de vector dirección o vector director de la recta. ¿Por qué? Porque me indica la dirección de la recta. Por lo tanto, la recta, que la hemos denotado como L, va a tener la misma dirección que este vector. Esto significa que va a ser paralela al vector U.
Después vamos a tomar un punto que pertenezca a la recta, un punto P de coordenadas X e Y. Y tanto al punto P sub 0 como al punto P vamos a trazarle sus distintos vectores posición. El vector posición para el punto P sub 0 va a recibir el nombre de R sub 0 y sus componentes van a ser X sub 0 e Y sub 0. Por otra parte, el vector posición para el punto P lo vamos a denotar como R y sus componentes van a ser X e Y. Notemos que en el espacio que hay entre el punto P sub 0 y P, en ese segmento, yo puedo trazar otro vector, un vector que lo voy a denotar como vector A. Y ahora vamos a calcular las componentes de ese vector. Notemos que para calcular lo que tenemos que hacer es restar las coordenadas, ¿sí?, del punto del extremo con las coordenadas del punto del inicio del vector. Es decir, vamos a restar las coordenadas del punto P, que se encuentra en el extremo, allí en la punta de la flecha, y las coordenadas del punto P sub 0, que está en el inicio, es decir, donde comienza a dibujarse el vector A. Eso nos da X menos X sub 0. Y si hacemos lo mismo sobre el eje Y, obtenemos Y menos Y sub 0. Por lo tanto, podemos decir que las componentes del vector A van a ser X menos X sub 0 y menos Y sub 0. También podemos decir que el vector A va a ser paralelo al vector U. ¿Por qué? Porque al comienzo yo establecí de que la recta L es paralela al vector U. Y observemos que el vector A está contenido dentro de la recta L, por ende va a ser también paralelo al vector U. Y si bien estos vectores no son iguales, sí son proporcionales entre sí. Por lo tanto, yo puedo escribir que A es igual a T por U. Ahora bien, miren ese vector que se mueve, el vector R. Ese va a ser la suma del vector R sub 0 y el vector A. Así que yo puedo escribir esa suma. ¿Y qué dijimos de A? Que A es igual a T por U. Así que reemplazando dentro de la expresión de la suma, lo que vamos a obtener es la ecuación vectorial paramétrica. Ahí ya la tenemos obtenida. Ahora bien, ¿qué representará ese T o el parámetro en esta ecuación? Bueno, T representa un valor numérico que nos permite recorrer la recta y encontrar diferentes puntos en ella. Es decir, mientras le vamos dando diferentes valores a T, vamos a ir obteniendo diferentes puntos a lo largo de la recta. Es decir, si T aumenta o disminuye, nosotros en la recta vamos avanzando o retrocediendo. Así que ese parámetro es importante porque nos permite movernos a lo largo de la recta y nos facilita el estudio de la misma. El problema plantea, una lancha comienza su trayectoria en el punto Q de coordenadas 2, 3 y se mueve con una inclinación constante de 30 grados con respecto al horizontal. Se nos pide encontrar la ecuación vectorial paramétrica de la recta que representa la trayectoria de esa lancha en función del tiempo y también dónde va a estar la lancha a los 40 segundos. Comencemos analizando qué es lo que tenemos. Tenemos por supuesto la ecuación vectorial paramétrica de la recta que ya le hemos deducido y como dato se nos da el punto Q de coordenadas 2, 3 y también un vector que va a formar 30 grados con el eje X, que va a ser nuestro vector dirección de la recta. No nos dan las componentes específicamente, así que yo le voy a poner unas componentes genéricas llamadas X e Y. Y por trigonometría voy a encontrar cuánto valen esas X e Y. Para esto vamos a plantear que este vector director es un vector director unitario, es decir, que la longitud de todo el vector o el módulo del vector va a ser igual a 1. Por lo tanto, si nosotros observamos ese triángulo rectángulo que se forma cuando yo proyecto el vector sobre el eje X, allí la hipotenusa va a ser 1, porque dijimos que la longitud o el módulo del vector es 1. Haciendo lo que sería, por ejemplo, el coseno de 30 grados, yo voy a tener, por definición, que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente va a ser la distancia entre 0 y x. Por lo tanto, voy a tener que va a ser x sobre 1. Despejando x de esa ecuación, tengo que x es igual al coseno de 30 grados, que es igual a raíz de 3 sobre 2. Voy a plantear lo que es el seno de 30 grados, y una vez más veo que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto va a ser la distancia que hay entre 0 e y. Por lo tanto voy a tener que es y sobre 1 y despejando y obtengo que es igual al seno de 30 que es 1/2. Así de esa forma ya encontré las dos componentes del vector U. Veamos que ya tengo este vector director y ahora necesito lo que sería las componentes del vector posición, que es el vector posición del punto Q. Así que por Q voy a trazar la recta
que va a ser paralela al vector director, y también voy a marcar su vector posición. ¿Cuáles son las componentes de este vector R sub 0? Bueno, recordemos que las componentes de un vector posición van a ser igual a las coordenadas del punto que representa. Aquí el punto tiene de coordenadas 2, 3, el punto Q, y por lo tanto su vector posición, que es R sub 0, va a tener de componentes 2 y 3. Hasta aquí ya tengo todo lo necesario para meterlo dentro de esa ecuación, reemplazar y obtener mi ecuación vectorial paramétrica específica para este caso. ¿Qué va a hacer esa? Si solamente nos pidieran eso, la ecuación, aquí se termina el problema, porque ya encontramos la ecuación vectorial paramétrica específica para este caso, que es esa. Pero ahora nos preguntan, ¿dónde estará a los 40 segundos, dónde va a estar esta lancha? Nosotros pusimos esta pregunta o este inciso para poder explicar qué función cumple el parámetro t. En esta ecuación lo que está representando esa t es el tiempo y nos permite determinar la posición de la lancha en diferentes momentos a lo largo de su trayectoria. Es decir, nosotros le vamos a ir dando diferentes valores a t en esta ecuación y podemos ir obteniendo diferentes coordenadas de la posición de la lancha en esos momentos específicos. Así que esta t, este parámetro, nos permite entender cómo va cambiando la posición de la lancha con el tiempo. Nos permite saber dónde va a estar cuando pasen 10 segundos, cuando pasen 40 segundos, cuando pasen 800.000 segundos. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber dónde está cuando pasaron 10 segundos, solamente aquí en t reemplazo por 10 y ya obtengo las coordenadas donde se encuentra la lancha a los 10 segundos. Bueno, como el inciso B me pide a los 40 segundos, entonces vamos a plantearlo así. Si t es igual a 40, reemplazo directamente t por 40 y empiezo a resolver. Voy a multiplicar 40 por lo que son las componentes del vector u. Y después, una vez que obtenga eso, voy a sumarlo con lo que es el vector R sub 0. Observemos que haciendo la suma de ambos vectores, voy a obtener que el vector posición a los 40 segundos está formado por las componentes en x, 2 más 20 por raíz de 3, y en y es igual a 23. Vamos a ver la ecuación cartesiana paramétrica de la recta. Tenemos la ecuación vectorial paramétrica que tuvimos anteriormente y también los respectivos vectores con sus componentes. Vamos a reemplazar sus componentes en la fórmula. Haciendo esto, vemos que obtenemos la siguiente ecuación, que nos dice que el vector de componente x, y es igual al vector x sub 0, y sub 0, más el parámetro t por el vector u sub 1, u sub 2. Allí tendremos que resolver el producto del parámetro por el producto del vector u, es decir, t por u sub 1, u sub 2. Efectuando el producto, nos queda la suma de dos vectores. Recordemos que para la suma de dos vectores, sumo la componente en x de cada uno de los vectores y después la componente de y de cada uno de los vectores. Entonces, efectuando la suma, obtenemos que el vector x y es igual a la componente de x es igual a x sub 0 más t por u sub 1. La componente de y es igual a x sub 0 más t por u sub 2. Como acá tengo la igualdad y dos vectores van a ser iguales solamente si respectivamente sus componentes son iguales. Yo puedo igualar la componente de estos vectores, x es igual a x sub 0 más t por u sub 1, o puedo igualar y igual a y sub 0 más t por u sub 2. Haciendo eso, obtengo la fórmula de la ecuación cartesiana paramétrica de la recta. Ahora encontraremos la ecuación paramétrica de la recta en un ejemplo. El ejemplo de la lancha. Como nos dieron en el ejemplo, el vector R sub 0, cuyas componentes van a ser 2, 3, y el vector U, cuyas componentes van a ser raíz de 3 sobre 2 y 1/2. ¿Qué vamos a hacer con estas componentes? Como ya tenemos la fórmula de la ecuación cartesiana paramétrica, directamente reemplazaremos las componentes de cada vector en esa fórmula. Al hacerlo, vamos a obtener que x es igual a 2 más 40 raíz de 3 sobre 2 y que y es igual a 3 más 40 por 1/2. Y resolviendo esto, x es igual a 2 más 20 raíz de 3 y que y es igual a 23. Escribiendo estas ecuaciones en conjunto forman la ecuación cartesiana paramétrica para este caso particular.
Ahora lo que vamos a encontrar es la ecuación simétrica de la recta partiendo de lo que es la ecuación cartesiana paramétrica. Observemos que vamos a despejar t de estas dos ecuaciones, por eso es que la hemos enumerado. Empecemos con la ecuación 1. De allí, si vamos despejando t, podemos observar que t finalmente es igual a x menos x sub 0 sobre u sub 1. También podemos despejar t de lo que es la segunda ecuación y vamos a obtener que t es igual a i menos i sub 0 sobre u sub 2. Por transitividad obtenemos que x menos x sub 0 sobre u sub 1 es igual a i menos i sub 0 sobre u sub 2. Y esta fórmula es la ecuación simétrica de la recta. Veamos un caso específico de cómo encontrar la ecuación simétrica de la recta. Recordemos los datos que nos dieron en el problema de la lancha y lo que hemos ido encontrando a medida que íbamos resolviendo las ecuaciones, como los puntos del vector r, del vector r sub 0 y del vector u. Y con la fórmula de la ecuación simétrica lo que vamos a hacer es ir reemplazando cada una de las componentes de estos valores. Observemos, por ejemplo, allí tengo x menos x sub 0. A x lo vamos a reemplazar por 2 más 20 por raíz de 3. Y luego a x sub 0 lo vamos a reemplazar por 2 y a u sub 1 lo vamos a reemplazar por raíz de 3 sobre 2. Ahora, en el otro miembro de nuestra igualdad vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar cada uno de los valores obteniendo finalmente lo que es la ecuación simétrica de la recta para este caso en particular. Ahora vamos a obtener la ecuación general de la recta partiendo de la ecuación simétrica que anteriormente hemos encontrado. Lo primero que vamos a hacer es eliminar denominadores. Para ello vamos a multiplicar el primer miembro de la igualdad por u sub 2 y el segundo miembro de la igualdad por u sub 1. A continuación vamos a resolver el producto de esa igualdad. En el primer miembro de la igualdad nos queda u sub 2 por x menos u sub 2 por x sub 0. Y en el segundo miembro de la igualdad nos queda u sub 1 por i menos u sub 1 por i sub 0. A continuación vamos a igualar todo esto a 0. Por lo tanto, vamos a pasar los términos que se encuentran en el segundo miembro de esta igualdad al primero. Y vamos por último a reordenar los términos de modo que en el primero y en el segundo término nos queden las variables x e y. En el coeficiente que se encuentra en el primer término y allí está la variable x, que es su u sub 2, vamos a llamarlo a. En el segundo término, donde se encuentra la variable y, incluyendo el signo, vamos a llamarlo b. Y por último, el resto lo vamos a llamar c. Reescribiendo todo esto que hemos encontrado, vamos a obtener entonces que ax más bi más c es igual a 0. Por lo tanto, hemos encontrado la ecuación general de la recta, donde a es igual a u sub 2, b es igual a menos u sub 1 y c es igual a u sub 1 por i sub 0 menos u sub 2 por x sub 0. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Veamos lo que sería nuestro ejemplo particular, el de la lancha. Cada vez tenemos más datos que fuimos obteniendo a medida que resolvíamos. Observemos que ahí tenemos ya varios de los vectores y de los datos que necesitamos con sus componentes. También hemos obtenido el valor de a, de b y de c de acuerdo a la ecuación anterior. El valor de a es igual a 1/2. El valor de b es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y el valor de c es igual a menos 2 más 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces tenemos la fórmula de la ecuación general. Vamos a reemplazar directamente los valores de a, de b y de c que hemos obtenido y operando para eliminar signos. Por ejemplo, vamos a obtener que la fórmula de la ecuación general para esta recta que describía la trayectoria de la lancha es el siguiente. 1/2 de x menos raíz cuadrada de 3 sobre 2i más, y entre paréntesis, menos 2 más 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2 igual a 0. Vamos a obtener ahora la ecuación explícita de la recta a partir de la fórmula de la ecuación general que hemos obtenido antes. De esta ecuación vamos a despejar y, es decir, vamos a ir pasando términos hasta que encontremos que y es igual
a menos ax menos c sobre b. Luego lo que vamos a hacer es distribuir el denominador, que en este caso es b. Y de esta forma vamos a encontrar que el coeficiente de la variable x es menos a sobre b, al que vamos a llamar m. Luego el otro término compuesto por menos c sobre b lo vamos a llamar b minúscula. Reescribiendo esta ecuación, pero ahora con esas sustituciones que hicimos de m y de b, vamos a obtener que y es igual a mx más b, donde mx representa la pendiente de la recta, es decir, la tangente del ángulo que forma la recta en el sentido positivo de la x, y b va a representar la ordenada al origen, es decir, el punto donde esta recta va a cortar el eje y. Y recordemos que la pendiente va a ser menos a sobre b y la ordenada al origen va a ser menos c sobre b. Vamos a obtener ahora la ecuación explícita de la recta para nuestro caso particular. Ya tenemos como dato que encontramos anteriormente que a es igual a 1/2, b es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y c es igual a menos 2 más 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y la fórmula de la ecuación explícita es y igual a mx más b, donde m es la pendiente, que es igual a menos a sobre b. Así que reemplazando en esta fórmula de la pendiente los valores de a y de b, vamos a obtener que la pendiente es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Por otro lado tenemos que b es igual a menos c sobre b. Por lo tanto, reemplazando por sus respectivos valores, obtenemos que la ordenada al origen, o sea b, es igual a 9 menos 2 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3. Así que ya con los valores de la pendiente y de la ordenada al origen, podemos reemplazarlos en la ecuación explícita y obtenemos que y es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3x más 9 menos 2 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3. Que esto sería la ecuación explícita de la recta para este caso particular. La ecuación segmentaria de la recta parte de la ecuación general. AX más BY más C igual a 0. Vamos a pasar el término independiente al segundo miembro. En este caso, C está sumando, por lo que pasará al segundo miembro restando. Lo que nos dejará como cálculo AX más BY igual a menos C. Vamos a dividir miembro a miembro por menos C para que en el segundo miembro nos quede solamente un 1. Lo que nos deja AX más BY sobre menos C igual a menos C sobre menos C. Simplificando y distribuyendo el denominador, nos quedará el cálculo como AX sobre menos C más BY sobre menos C igual a 1. Y ahora, por un artificio matemático, vamos a dar vuelta a x sobre menos c, lo que nos va a dejar como resultado x sobre menos c sobre a más y sobre menos c sobre b igual que 1. Ahora, a menos c sobre a y a menos c sobre b las vamos a reemplazar por otras letras. Menos c sobre a pasará a llamarse a minúscula. Menos c sobre b va a pasar a llamarse b minúscula, lo que nos dejará como resultado x sobre a más x sobre b igual a 1. A va a ser igual a la abscisa al origen, o sea, menos c sobre a. Y b va a ser la ordenada al origen, o sea, menos c sobre b. Queda entonces demostrada nuestra ecuación segmentaria. Para el ejemplo particular vamos a tener los siguientes datos. A es igual a 1/2, B es igual a menos raíz de 3 sobre 2 y C es igual a menos 2 más 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Teniendo en cuenta nuestra ecuación segmentaria, vamos a resolver los cálculos de A y B. Ya sabemos que A es igual a menos C sobre A y B es igual a menos C sobre B. Por lo tanto, vamos a calcular A. Para calcular A, entonces, vamos a reemplazar, lo que nos dejará como menos, entre paréntesis, menos 2 más 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2 sobre 1/2. Si resolvemos esto, nos quedará 2 menos 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 2 y el resultado final será 2 menos 3 raíz cuadrada de 3. Ya tenemos el valor de A. Para B vamos a obtener menos, entre paréntesis, 2 más 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2 sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2. Resolviendo
Bien, vamos a traspasar nuestra división como una multiplicación, lo que nos dejará como resultado 9 menos 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Habiendo obtenido los datos de A y B, los vamos a reemplazar en nuestra ecuación segmentaria, lo que nos dejará x sobre 2 menos 3 raíz cuadrada de 3 más y sobre 9 menos 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3 igual a 1. Y ese es el resultado, o sea, nuestra ecuación segmentaria para esta recta. Obtengamos ahora la ecuación vectorial de la recta. Dada una recta llamada L, vamos a marcar sobre ella un punto genérico P de coordenadas x e y y un punto P sub 0 de coordenadas x sub 0 e y sub 0. Y también vamos a trazar lo que es un vector normal al que llamaremos n. Un vector normal se le dice a un vector que es perpendicular a la recta, es decir, un vector que forma un ángulo de 90 grados con la recta. Este vector vamos a decir que tiene de componentes n1 y n2. Luego observemos el punto P y el punto P sub 0, porque entre ellos vamos a trazar otro vector. Partiendo del punto P y dirigiéndome hacia el punto P sub 0, voy a trazar un vector al que vamos a denotar con el nombre de A. Es decir, este vector amarillo, este vector A, ¿sí?, se origina en P y termina en P sub 0. Entonces, ¿cuáles serán sus componentes? Voy a obtener las componentes de este vector restando las coordenadas de sus extremos. Es decir, voy a restar las coordenadas del punto P, que es donde comienza el vector, menos las coordenadas del punto P sub 0, que es a donde llega la punta de la flecha del vector. Restando estas coordenadas, observemos que tenemos que las componentes del vector A serán x menos x sub 0 y menos y sub 0. Este vector A va a ser perpendicular al vector normal de la recta, o sea, al vector n. ¿Por qué? Porque A está contenido, está dibujado sobre la recta L y al comienzo establecimos que la recta es perpendicular a n. Por lo tanto, si A está sobre n, entonces A es perpendicular al vector n. Y como bien se explicó cuando vimos lo que es producto escalar, dijimos que si dos vectores son perpendiculares entre sí, su producto escalar es 0. Por lo tanto, yo puedo plantear el producto escalar entre el vector A y el vector n e igualarlo a 0. Aquí lo que puedo hacer también es reemplazar cada uno de estos vectores por sus componentes. Observen, aquí vamos a reemplazar A por sus componentes, que son x menos x sub 0 y menos y sub 0, y también n por sus componentes, que son n1 y n2. Esta igualdad que obtuve es la fórmula de la ecuación vectorial de la recta. O sea, ya está obtenida. Si ustedes le piden la fórmula de la ecuación vectorial de la recta, es esa igualdad. Tiene que quedar siempre escrita en función del vector normal y también de un vector que estará sobre la recta. Ya la hemos obtenido, pero voy a seguir resolviendo un poco más para que obtengamos un detalle muy importante del vector normal. Así que, ¿qué vamos a hacer? Resolver este producto escalar. ¿Cómo se resolvía? Multiplicando las componentes en x de ambos vectores, luego las componentes en y sumando ambas. Observe, vamos a multiplicar la primera componente del vector A, que es x menos x sub 0, con la primera componente del vector n, que es n1. Luego vamos a sumar, y a eso le vamos a sumar el producto de la segunda componente del vector A, que es y menos y sub 0, por la segunda componente del vector n, que es n2. Todo eso siempre igualado a 0. Luego, resolviendo estos productos de n1 y n2, obtenemos una ecuación con 4 términos, a la que vamos a reordenar porque vamos a colocar al principio, ¿sí?, los dos positivos. Observen que hemos intercambiado aquí de lugar, ¿sí?, y por n2 lo hemos puesto en segundo lugar. Solamente intercambiamos los lugares para reordenarlos y que me queden al principio los dos términos positivos. Luego vamos a agrupar los dos términos negativos, los últimos términos, y a esa ecuación le vamos a hacer una sustitución. A n1 lo vamos a llamar A n2 lo vamos a llamar B, y a todo lo que nos queda lo llamaremos C. Y si ahora reescribimos esta ecuación pero utilizando esas sustituciones, observen que nos queda. Nos queda AX más BI más C igual a 0. Y esa es la fórmula de la ecuación general de la recta. Por lo tanto, como yo hice aquí estas sustituciones, yo puedo decir que n1 es igual a A. Observen, el vector n tiene como componentes n1 y n2. Entonces,
sus componentes serán A y B. ¿Por qué? Porque N1 es igual a A y N2 es igual a B. Y de esta forma ya tenemos las componentes del vector normal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo vector normal a una recta de ecuación general ax más bi más c va a tener como componentes a y b, es decir, los coeficientes de x y de y de la ecuación general de esa recta a la que es normal este vector. Vamos a encontrar ahora la ecuación vectorial de una recta específica, que es la recta de nuestro problema. Ya teníamos los valores de a, b y c que los obtuvimos anteriormente, como así también las componentes del vector r sub 0. Y cuando calculamos la ecuación cartesiana, obtuvimos que el valor de x es igual a 2 más 20 por raíz de 3 y el valor de y es igual a 23. Ahora, planteando lo que es la fórmula de la ecuación vectorial, vamos a reemplazar cada uno de esos vectores de la fórmula, el vector a y el vector n, por sus respectivas componentes. Sabemos que el vector n tiene por componentes a y b. Y el vector a tendrá por componentes x menos x sub 0 y menos y sub 0. Eso se ha demostrado antes. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores. Por ejemplo, en a vamos a reemplazar 1/2 y en b vamos a reemplazar menos raíz de 3 sobre 2. Así obtenemos las componentes del vector n, pero numéricamente. Lo mismo vamos a hacer con el vector a. Vamos a reemplazar los valores de x y de x sub 0 y vamos a realizar esa suma para que de esa forma el vector a nos dé que tiene como primera componente 20 por raíz cuadrada de 3 y como segunda componente 3. Como dijimos, reemplazando en esta fórmula vamos a tener entonces que la ecuación vectorial de la recta es el vector 20 por raíz de 3, 20 por lo que serían las componentes del vector normal, que son 1/2 como primera componente y raíz de 3 sobre 2 como segunda componente, todo igualado a 0. Observemos que esa ecuación así tal como está y sin desarrollar, es decir, siendo el producto escalar de dos vectores, es lo que se conoce como ecuación vectorial de la recta, que en este caso es la ecuación vectorial para el problema específico de la trayectoria de la lancha.